Bien, vamos a analizar acá una situación en la cual tenemos así, ¿no? Tenemos un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a hacer esta construcción y acá tenemos corrientes, la sección transversal de los conductores que van a transportar corrientes entrantes o salientes. Acá la sección transversal de otro conductor que va a transportar o va a permitir la propagación de una corriente eléctrica entrante o saliente. ¿A qué nos referimos con sección transversal? Supongamos así, ¿no? Tenemos acá un conductor y este conductor lo cortamos acá imaginariamente y después lo roto hacia mí, en esta parte de acá, y lo que observo es esto. O también es la sección transversal del conductor que sí es, en este caso, un- una circunferencia que delimita un círculo, una sección transversal circular y, por ejemplo, si nosotros ponemos acá, observamos desde acá arriba también vamos a observar esto que es la sección transversal del conductor. Ahora bien, vamos a plantear lo siguiente. Lo siguiente es que acá tenemos un triángulo equilátero y ese triángulo equilátero va a tener un vértice superior, una parte de su superior, y las corrientes acá, vamos a tener una corriente, vamos a ver acá una corriente entrante y acá una corriente entrante. Entonces, por supuesto que si el triángulo es equilátero, vamos a tener iguales ángulos y también vamos a tener iguales lados en cuanto a longitud. 60 grados porque sabemos que la suma de los tres ángulos tiene que dar 180 grados. Entonces, la situación va a ser así. Si esta intensidad de corriente, nosotros tenemos una intensidad de corriente que sea entrante, sabemos que tenemos en torno al conductor, una línea de campo magnético que tiene la forma de una circunferencia. En este caso, si la corriente es entrante, se va a producir un giro, una circulación en este sentido. ¿Por qué?
porque el pulgar queda de la mano derecha, entra a la página y voy a rotar la mano tendiendo a cerrar la misma, la cual implica que, o hacia adentro de la misma, cerrar, no mantengo la concavidad constante en los dedos. Va a implicar que el giro lo hago de esta forma, por lo cual el vector campo magnético tangente a dicha trayectoria en este punto queda haciendo el giro en esta dirección y sentido, en este otro así, en este otro de esta forma, y en esta dirección y sentido, y en este otro en esta dirección y sentido acá. ¿Qué sucede? Sucede que en estos casos tenemos corrientes que son entrantes y por lo tanto, entrante a la página, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener la línea de campo magnético de esta intensidad de corriente, la línea de campo magnético que evidentemente va a ser una circunferencia. Acá voy a hacer solamente el arco. Va a ser una circunferencia que va a tener como centro, a lo mejor así, va a tener como centro este conductor, ¿no? ¿Qué implica eso? Que cuando aplico la regla de la mano derecha, el pulgar es entrante a la página. Al tener el pulgar entrante a la página, esto va a quedar así. La circulación va a quedar de esta forma, ¿no? No está proporcional, porque tendría que ser así. Y este es el centro de giro. ¿Qué es lo importante? Que este lado para nosotros es el radio de la línea de campo. Si ya sabemos que por la regla de la mano derecha, que más o menos nos indica este sentido de giro, el vector queda tangente a la trayectoria. Y si queda tangente a la trayectoria, va a quedar perpendicular al radio, por lo cual el vector queda trazado en esta dirección y sentido. De manera, que quede perpendicular acá. Tiene que quedar sí o sí un ángulo recto. ¿Entre quién? Entre el radio de curvatura y el vector y la dirección del vector. La dirección del vector es la recta imaginaria sobre la cual se ubica dicho vector. Entonces, esta dirección tiene que ser siempre perpendicular a esta acá. Esta perpendicular a esta. Entonces, ¿qué sucede? Evidentemente acá queda 90 grados. Entonces con la mano derecha, al ser esta corriente entrante, giro la mano, sé que queda en esta dirección y sentido más o menos, y lo termino de ajustar con estos 90 grados. A modo de ejemplo, si esta corriente es saliente, el pulgar va hacia afuera, el sentido de giro sería opuesto y el vector quedaría en sentido opuesto. Ahora bien, vamos
a trazar el otro vector. ¿Qué sucede? Que con el otro vector, tomando esta otra intensidad de corriente, nosotros vamos a tener acá esta circunferencia que es la circunferencia que tiene como centro la corriente, el pulgar es entrante, efectúo el giro en este sentido horario, y ya sé que el vector queda más o menos en esta dirección y sentido, ¿no? Más o menos en esta. Pero ¿qué tan más o menos? ¿Qué es lo que me permite encontrar con precisión dicha dirección? Lo que nos permite es este radio. Este lado del triángulo rectángulo sí o sí es perpendicular al vector. Por lo tanto, utilizando el mismo color acá, por lo tanto, el vector va a quedar en esta dirección y sentido. ¿Por qué en esta dirección y sentido? Porque tiene que quedar perpendicular al radio. Entonces, fijémonos un poquito que acá tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos, como ya se había comentado, tenemos este perpendicular, este perpendicular a este radio, ¿no? Después tenemos este otro radio que tiene como centro este conductor y tenemos que trazarlo perpendicular también. ¿Por qué perpendicular? Porque es tangente a la trayectoria, y si la trayectoria es una circunferencia, cualquier, cualquier tangente, cualquier dirección tangente a la circunferencia va a ser perpendicular al radio. Entonces siempre la clave del éxito es perpendicular al radio y perpendicular al radio. Si a estas, por ejemplo, le denominamos intensidad 1 y esta intensidad 2, este va a ser el vector campo magnético 1 y este el vector campo magnético 2. Ahora bien, si nosotros seguimos pensando en esta situación, tenemos así, tenemos que, si este ángulo es recto acá, es 90 grados y acá ya tenemos 60 grados, por lo tanto, este ángulo es de, ponemos nuestro colorcito, 30 grados. 60 y 30, 90 grados. Y después sabemos que este acá
este ángulo es 90 grados. Pero como hay 30 acá, 90 menos 30 nos queda 60 grados. O sea que 60 grados es el ángulo que hay entre los vectores. En definitiva, lo que nos interesa es el ángulo que hay entre los vectores. Bien, supongamos que al observar, evidentemente, tenemos dos intensidades de corriente eléctrica, por lo cual se va a tener superpuestos en el punto dos vectores campo magnético y le vamos a poner un nombre a este punto. Le ponemos punto S. Como primera idea podríamos plantearnos decir, bueno, como primer objetivo, determinemos el campo magnético, el vector campo magnético neto. Vuelvo a aclarar siempre lo mismo o a reiterar lo que si estamos trabajando con magnitudes vectoriales, lo primero que debo hacer es trazar los vectores y después los cálculos. Sabemos muy bien que el módulo de los vectores, aplicando la ley de Ampère, nos queda la constante por la intensidad sobre la distancia, que eso ya estaba explicado. El módulo del campo es directamente proporcional a la intensidad de corriente e inversamente proporcional a la distancia. Bien, si tengo todos los datos que puedo hacer estos cálculos, puedo, pero no debo. Lo primero es el esquema vectorial y después la parte analítica. ¿Qué sucede? Que acá tenemos dos vectores coplanares porque están en el mismo plano. Coplanares implica en igual plano. Colineales igual línea. Concéntricas igual centro. Entonces, para sumar estos vectores, nosotros tenemos que construir primero una figura geométrica en la cual puedo usar dos métodos, paralelogramo o polígono. Si acá voy a usar el método del paralelogramo, por ejemplo, tomo la dirección de considero la dirección de este vector, la traslado como un juego de geometría para este otro extremo acá. De manera que esta dirección es paralela, evidentemente, a la dirección de este vector. Después consideramos la dirección con un juego de geometría y trasladamos esta dirección la trasladamos a partir del extremo de este vector de manera tal que, que sea paralela. Y lo que se busca con este método es, evidentemente, construir un paralelogramo que tiene los lados opuestos paralelos, por eso deriva su nombre, y también iguales en longitud. ¿Para qué? ¿Para qué construir? ¿Para qué construir un paralelogramo? Porque nosotros estamos sumando dos vectores, porque el campo magnético neto
En el punto S es el vector suma del campo magnético 1 más el vector campo magnético 2. Y tenemos que tener presente que se están sumando vectores. Entonces, un procedimiento es construir un paralelogramo. Y el vector suma es el vector diagonal hasta la intersección de las líneas auxiliares. Esta línea de color verde se llama líneas auxiliares. Y este vector trazado así de esta forma es el vector campo magnético neto. O sea que el vector naranja es la suma de los dos vectores de color bordo. ¿Qué sucede ahora? Que debo determinar el módulo de este vector. Sabemos nosotros que un vector posee cuatro características, ¿no? En el origen del vector se le asigna como nombre punto de aplicación, lo identifica. El extremo indica el sentido. La longitud está asociada con el módulo o valor. Si está construido a escala, al doble de longitud, doble de módulo o valor al triple, triple de módulo o valor. Y la cuarta característica es la dirección. La dirección es la recta imaginaria sobre la cual se encuentra dicho vector. Dirección D. Entonces tenemos las cuatro características del vector. ¿Qué sucede? Que para encontrar el módulo acá del vector campo magnético neto, que es este vector naranja, que se lo encontró utilizando un método geométrico, que es el método del paralelogramo, implica ahora que pasemos a la parte analítica. Y en la parte analítica nosotros vamos a usar el teorema del coseno, el cual establece que el campo magnético neto, vamos a poner así, vamos a cambiar un poquito acá, vamos a poner con el mismo color este naranja. El campo magnético neto es el módulo del campo 1 al cuadrado más el módulo del campo 2 al cuadrado más el doble del campo magnético 1 por el módulo del campo magnético 2 por el coseno del ángulo alfa, por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo existente entre los vectores. O sea que es este acá. Es el ángulo entre los vectores. A todo esta ecuación, con todos los términos que implica, se le efectúa la raíz cuadrada de la misma. Entonces,
Vamos a hacer alguna suposición, por ejemplo. Supongamos así. El campo magnético 1, el módulo del campo magnético 1, que tanto lo puedo poner con barras de valor absoluto como lo podemos expresar así, B1 nomás. Es equivalente a una expresión de la otra. Hace atributos solamente a el valor y en positivo siempre. ¿Qué sucede entonces? Que B1 va a ser igual al producto de la constante 2 por 10 a la menos 7, 2 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper, por la intensidad 1 sobre la distancia existente entre el conductor y el punto S, que es donde nos marcamos el objetivo de determinar el campo neto. Y esa distancia es el radio de la línea de campo, que en este caso coincide con el lado de la longitud del lado del triángulo equilátero. Entonces, ahora lo que hay que hacer es sustituir 2 por 10 a la menos 7 por el valor de la intensidad. Supongamos que la intensidad sea de 1,5 amperes, sustituiremos. Supongamos que el radio sea de 30 centímetros. Acuérdense que tenemos que hacer la equivalencia a metro, ¿no? Porque estamos trabajando en el sistema internacional y la longitud debe expresarse en metros, porque esta constante ya está condicionada en metros. Y estamos dentro del sistema internacional. Entonces sustituyo y vamos a obtener un número B1 es igual a un número expresado en Tesla. Después calcularemos el módulo de B2, que va a ser la constante. Está acá, 2 por 10 a la menos 7 por la intensidad 2 sobre la distancia, que en este caso es la misma, por tratarse de un triángulo equilátero. Entonces, acá determinamos el campo magnético 2 y acá determinamos el campo magnético 1. Es simplemente sustituir los valores que la letra del ejercicio proporcione. Después de eso, lo que se hace es sencillamente sustituir. Entonces, supongamos que B1 es 2,0 Tesla y B2 5,0 Tesla. Va a quedar 2,0 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 por 2 por 5 por el coseno de 60 grados. Este ángulo es 60 grados. Vamos a enfatizar un poquito acá. Coseno de 60 grados, que voy a la calculadora, pongo directamente coseno 60 grados igual y se obtiene el número correspondiente. Cuidado que la calculadora tiene que estar en DEG, porque la calculadora puede estar en la pantalla. Se observa una D, se puede usar una G y se puede usar una R. El sistema que se utiliza es el sexagesimal, que es una D, que dividimos entre 60 grados, minutos, segundos. El otro G va dividido 100 partes y R es radianes, que no viene al caso en esta situación.
Así que recordemos claramente que acá nosotros vamos a utilizar la, la calculadora observando que esté la D. Si no está la D, vamos a modo y ahí busco modo hasta que aparece modo radian, uno, otro y otro. Y el que coincida con la D es el número 3 generalmente, en algunos en la mayoría. Pero ahí en la parte donde dice modo, en la calculadora se cambia. Entonces, se obtiene un número, la cantidad subradical, después se efectúa la raíz cuadrada y se obtiene el módulo del campo neto. Entonces se logró trazar el campo neto, el vector campo, y se logró obtener por medio del teorema del coseno el módulo del vector campo neto. Entonces vamos a hacer así, 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 y ponemos teorema, teorema del coseno. Cuidado que es teorema del coseno, lo cual no debo confundir con el cálculo de coseno de un ángulo como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el seno opuesto sobre hipotenusa y la tangente opuesto sobre adyacente. Estas son las tres funciones trigonométricas y esto ya es un teorema que tiene otra elaboración y otra función. ¿Por qué aplicamos teorema del coseno? Porque acá hay 60 grados entre los vectores. En el caso que hay 90 grados, estoy suponiendo otro ejemplo nada más. Entonces, cuando observamos quedó así de esta forma, por lo tanto, construimos un paralelogramo, trazamos el vector suma de ambos vectores, el vector de color bordeaux, suma de los verdes, pero acá hay un ángulo recto, 90 grados, a diferencia de que acá hay 60 grados. Si acá hay 60 grados, aplico teorema del coseno, pero si hay 90 grados, aplico Pitágoras. ¿Acaso imaginario, no? ¿Acaso de repaso? Si este es B1 y este es B2, y entre B1 y B2 existe 90 grados y solo 90, ahí sí el vector campo neto, obtenido a partir del teorema a partir de la construcción geométrica y de un paralelogramo, el campo neto es la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que en estos casos los catetos corresponden a los módulos de los campos magnéticos. A este vector B1, por ejemplo, lo trasladamos para acá, a modo real o modo imaginario. Eso nos permite tener un triángulo rectángulo. Puedo borrar este. Y me queda más claro que acá tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué implica? Que lo que queremos calcular es esto, la hipotenusa. Y la hipotenusa para nosotros es el campo magnético neto. Y si es la hipotenusa, sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y
Despejando la hipotenusa solo, paso una raíz y trabajo con los catetos. Solo y solo cuando hay 90 grados. Si el ángulo es distinto de 90, si es agudo, si es obtuso, va a ser siempre, siempre teorema de coseno. Y cuidado que este ángulo es el ángulo que existe entre los vectores. O los proporciona la letra o lo tendremos que calcular. Pero teniendo claro conceptualmente que es el ángulo entre los vectores, ya está. Es eso lo que la clave del éxito. Bueno, bien. Seguiremos la próxima entonces. A ver qué más se repasa por acá.